Todo el mundo sabe que Borges era un gran aficionado a la meditación trascendental y en uno de sus cuentos reflexionaba sobre lo siguiente: el universo está dispuesto ahí para dictarme las historias que debo escribir. Esto obviamente es falso, pero podéis encontrar miles de citas apócrifas en internet, con lo cual desde ahí podréis construir vuestra propia novela. Bienvenidos al mejor canal de escritura creativa que podéis encontrar en internet, al menos en lengua española. Hoy vamos a hablar de los narradores en primera persona, que son aquellos narradores que hablan desde su propia psique, desde su propia psicología, desde sus traumitas, sus emociones y sus pensamientos, y que mal llevados pueden ser un auténtico letargo. Lo primero que tenemos que decir acerca de los narradores en primera persona es que son narradores que suelen ser personajes. Si bien no necesariamente tiene que ser el personaje protagonista, puede ser un narrador que contempla la acción, o es un personaje que, bueno, en esencia habla desde su propia emoción. Obviamente, como en todo narrador, como toda voz narrativa, tienes distintos niveles de conciencia. Puedes tener una conciencia un poquito así más, digamos, abstracta, una conciencia un poquito más elevada por encima de lo normal. También puedes tener una conciencia intermedia y luego tienes obviamente el flujo de conciencia. No sé ni qué estoy diciendo, pero lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar de una serie de narradoras como Han Kang, como Carmen Laforet, Toni Morrison y Maggie Nelson. Van a ser las referencias que vamos a utilizar para explicar un poquito cómo va esta historia. Recordad, un narrador es aquella estructura, aquel dispositivo por el cual el escritor decide que quiere contar la historia. Ya os dije que a mí el tema de hablar de narradores no me gusta mucho, pero bueno, el público es el que manda, así que os tengo que contar lo de los narradores. Me gusta más hablar de voz narrativa. En este caso, la voz narrativa lo que va a hacer es meterse en la cabeza de un personaje y contarnos la historia desde ahí. Y esto tiene muchas ventajas y tiene grandes inconvenientes, como todo en la vida, incluso los fetichismos. El gran problema que tiene el narrador en primera persona es que la peña que se pone a escribir en primera persona piensa que el narrador tiene que tener un gran insight psicológico, es decir, tiene que conocerse fantásticamente bien y tiene que narrar sus emociones tal y como le acontecen. Pero esto lo que puede hacer es mermar mucho la consistencia de esa narración, es decir, el hablar de los pajaritos que va conociendo, de las montañitas que va a ir visitando y en esencia cargarse el cuento. Tenéis que pensar que un narrador a final de cuentas es ese dispositivo que narra y que cuenta la historia y que dispone los elementos tal cual. Es decir, no estamos creando un personaje como tal, más allá de que el narrador sea personaje. Bien, esto no tiene ningún sentido. Vamos a proceder a los ejemplos, a ver si así queda un poco más claro. Vamos a leer un fragmento de Nada, de Carmen Laforet. Es la típica novela que tenéis que leer en el instituto, así que voy a leer un fragmento, creo que es el comienzo. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. Típico narrador en primera persona. Aquí la protagonista narra su llegada a Barcelona y no solo cuenta cómo se siente, me siento en una aventura agradable y excitante con una profunda libertad, pero también te cuenta un poco cómo es la estación de Francia o de Francia, como se escribe ahora. Por ejemplo, habla de los grupos que se forman, personas que están esperando el expreso, personas que llegan 3 horas más tarde. Habla de las piernas entumecidas, de cómo la sangre le va fluyendo. Es decir, no está simplemente hablando de lo que le pasa a ella, sino también de lo que acontece fuera, digamos, del caparazón de la carne. Vamos a hablar de 3 narradores clásicos en primera persona. Estos son el narrador protagonista, el narrador testigo y el flujo de pensamiento, que es el clásico de James Joyce y de muchos otros narradores. Es quizá uno de los que menos se utiliza, quizá por lo abotargante que puede llegar a ser. Bien, para comenzar con el narrador protagonista, el narrador protagonista es en esencia el protagonista de la historia, es al que le pasan las cosas, el que le pasan las movidas, va por el mundo y encuentra un conflicto o encuentra un amante, pero luego ese amante tiene marido y bueno, al final es todo un lío. Voy a leer un fragmento de una novela. No es una novela, es un ensayo, poesía, tiene también algo de ficción, tiene algo de no ficción, que se titula Los Argonautas, de Maggie Nelson. En una de las tantas largas tardes junto a Iggy, que con el tiempo se han fundido en la única y extensa tarde de su infancia, lo veo detenerse en 4 patas en la entrada que lleva hacia nuestro jardín trasero y contemplar cuál de las muchas ásperas hojas de roble desparramadas por ahí quiere estrujar con su tenaz gateo castrense.
Su pequeña y suave lengua, siempre blanquecina en su centro por la leche, salta fuera de su boca en tierno anticipo, como una tortuga sacando la cabeza de su caparazón. Muy bien, como veis aquí Maggie Nelson utiliza un narrador en primera persona. De hecho es una narradora que casi parece estar observando, así que está ahí bordeando la frontera con el narrador testigo, pero no se dedica solamente a escribir cómo se siente, sino también lo que ve. Y cuando entra en lo que ve, a veces casi se distancia un poco de aquello que ve para que no parezca que es la protagonista la que lo está narrando, sino que hay una suerte de voz por ahí que va diciendo pues que la lengua del bebé es blanquecina por la leche que toma. Habla también del jardín trasero y de las hojas de roble que son además ásperas. Es decir, un narrador en primera persona, por muy primera persona que sea, no está enclaustrado solo en sus pensamientos. Ahora, eso sí, lo que tiene es una cierta perspicacia psicológica en torno a aquellos elementos que va escogiendo. Bien, el narrador testigo es el amigo borracho, no, perdón, es el amigo que te ve borracho y que después cuenta a los demás cómo te vio borracho, cómo trataste de liarte con el tío más feo del bar, cómo acabaste vomitando la pizza a las 5 de la mañana y pediste acudir en un Uber al encuentro con tu novia real o novio real. Bien, el narrador testigo normalmente no suele ser protagonista de la historia, pero está ahí muy cerquita para contar, es un poco el chivato de toda la historia. Os voy a leer un fragmento de Léxico familiar de Natalia Ginzburg que creo que refleja muy bien cuál es el cometido que lleva a cabo. Entre los amigos más íntimos de mis padres estaban los López, es decir, Frances y su marido, y los Terni. El marido de Frances se llamaba Amedeo, pero tenía el apodo de López desde la época en que estudiaba con mi padre. A mi padre, cuando era estudiante, le llamaban Pom, por Pomodoro, a causa de su pelo rojo, pero se enfadaba muchísimo cuando le llamaban así. A mi madre era la única a la que se lo permitía. Muy bien, como veis, aquí Natalia Ginzburg es la protagonista, o al menos la voz narrativa es en primera persona. Ella es la hija de esta familia numerosa y un poco pizpireta italiana, y cuenta acerca o habla acerca de los vecinos, del padre, de la madre, de su mal carácter, especialmente el mal carácter del padre, que debía ser un pieza, y de cómo la madre lo aguanta y los amigos también lo aguantan a pesar de ser tan pelma. Como veis, ella no interviene en la acción, es decir, Natalia no está por ahí metida trasteando, o al menos la aventura no transcurre a través de ella, sino a través de los padres. Como veis, está describiendo emocionalmente también algunos de los personajes, con lo cual es una cosa que está ahí fronteriza entre la opinión y la narración en sí. Os voy a poner otro ejemplo, quizá un poco más claro, de la reciente premio Nobel Han Kang, La vegetariana, se titula el libro, todo el mundo lo conoce, todo el mundo que lo haya leído, claro, así que procedo a leerlo. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes y vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Bueno, como veis, este narrador es un poco cabrón, porque está hablando de su mujer, y está hablando de su mujer en unos términos un poco desastrosos, ¿no? Prácticamente dice que es una mindundi, que no sirve para nada. La pregunta es, ¿por qué te casaste con ella, si tan poca cosa te parece? Pero bueno, aquí es donde está el logro de Han Kang, que la protagonista en realidad es esta mujer que en un momento dado decide hacerse vegetariana y encuentra una oposición brutal por parte no solo de su marido, sino de su hermana, su familia, en fin, de todo el mundo, hasta prácticamente volverla loca. Este es el comienzo en el cual el marido la define, y la define de una manera, vamos a decir, bastante cruel, ¿no? Dice que tenía la piel seca y amarillenta, que los ojos eran pequeños, los pómulos, que vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Es decir, el narrador es un narrador testigo, pero no deja de presentarnos no solo a la protagonista de la historia, sino también a sí mismo. Básicamente se está definiendo, quizá indirectamente, como un auténtico gilipollas. Y esa es un poco la técnica que va a utilizar Han Kang. Lo va a hacer con 3 personajes distintos alrededor de la protagonista, que pocas veces hablará durante la novela. Toda la narración está escrita desde 3 personajes testigos que ven, opinan y al opinar también se definen a sí mismos. Muy bien, como veis, el narrador en primera persona tiene todas estas variedades. Muy bien, vamos a hablar de otro narrador. Es el narrador que no lo llamaría narrador como tal, sino una voz narrativa, que es el flujo de conciencia. El flujo de conciencia, bien utilizado, puede ser muy vibrante. Voy a cerrar porque hay un perro ladrando, me está tocando las narices.
El flujo de conciencia puede ser muy entretenido porque básicamente trata de reproducir lo que vendría a ser, pues, eso, una lluvia de ideas interna. Es como cómo se estructura la voz dentro de tu cabeza cuando no puedes dormir y estás pensando en tu primo que te debe todavía 100 euros y todavía no te los ha devuelto. Bueno, pues básicamente transcribir esa movida en un papel. Ya veréis, si leéis lo suficiente, que no todo el mundo lo utiliza bien. Aquí sí que hemos elegido dos ejemplos que creo que funcionan bastante bien. Uno de ellos es Mátate Amor, de Ariana Arwich, que me disculpe Ariana por no pronunciar bien su nombre, ni por pronunciar bien el título en argentino, pero aún así considero que la novela es absolutamente maravillosa. De verdad, leer a Ariana Arwich es una de las mejores escritoras en español que existen actualmente. Os leo el fragmento. Shh, llora. ¿Dónde ves que llore? Te estoy hablando de la luna. La luna es como ustedes, le gusta ocultarse, dice, y yo pienso en los paseos en brazos, horas y horas con diferentes coreografías. Del agobio al llanto, el llanto al agobio. Pienso en ese animal monstruoso, en ese parásito que es un hijo, en eso de llevar tu corazón con el otro para siempre. Hasta que se hartó, cerró el telescopio y lo llevó al garaje a guardarlo junto con sus herramientas, el tractor de mi suegro y la canoa con sus remos. Bien. Este tipo de narración trata de imitar un poco lo que sería el flujo de pensamientos de alguien que está contemplando al marido guardar el telescopio y mostrándole al hijito pues las estrellitas y todo este tipo de cosas. Habla de la angustia de una mujer que se ha casado con un hombre de pueblo, un hombre que vive en el campo, y ella se ha mudado también allí al campo y bueno, pues tiene que integrarse en una sociedad que no es la suya. Vamos a leer un fragmento de otra escritora maravillosa llamada Toni Morrison. La novela se llama Beloved. No sabría muy bien cómo traducirlo. La novela se ha traducido al castellano, pero el título sigue siendo Beloved. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué utiliza Toni Morrison. El aire es pesado, no estoy muerta, no estoy. Hay una casa, es lo que ella me susurró. Estoy donde ella me dijo, no estoy muerta, me siento el sol. Me cierro los ojos, cuando los abro veo la cara que perdí. El de Sid es la cara que me abandonó. Sid me ve verla y veo las sonrisas. Su rostro sonriente es mi morada, es el rostro que perdí. Ella es mi cara sonriéndome. Como veis, aquí el flujo de conciencia es incluso más surrealista, es muchísimo menos articulado que el de Ariana Arwich. Aquí lo que ocurre es que Toni Morrison utiliza casi un tono poético, es como las imágenes se van sucediendo en su cabeza y las va transcribiendo como tal. Se acerca más un poco al clásico flujo de conciencia del Ulises, la parte de Molly Bloom, donde está describiendo sus infidelidades, su deseo sexual, etc. Pero en este caso, digamos que está casi versificado, ¿vale? Toni Morrison también era una excelentísima poeta y dramaturga. Muy bien, ya hemos visto los tres tipos de narrador en primera persona: el narrador protagonista, el narrador en primera persona testigo y el narrador que utiliza el flujo de conciencia. En realidad no llegan a ser narradores, son más puntos de vista, niveles de conciencia, como queréis llamarlo, son modos que hemos visto que se han utilizado en varias. Muy bien, hay grandes peligros en la primera persona. Todo el mundo piensa que la primera persona es mucho más íntima, mucho más emocional, conecta inmediatamente con el lector. Esto no es necesariamente cierto. El primer problema que tenéis es que un narrador en primera persona puede tender al sentimentalismo, a la manipulación sentimental. Estos son mis traumas, aquí te los expongo, mira tú qué bien, quiéreme. Bien, esto obviamente puede ocurrir con cualquier tipo de narrador, pero al tener una definición constante de sus sentimientos, sus pensamientos, etcétera, etcétera, lo que puede ocurrir es que el escritor piense que aquello es interesante per se y que no necesita construir una historia con contar, pues mira, me ocurrió este trauma y pues, ahora estoy todo el día llorando bajo la manta. Pues eso en realidad no es muy interesante. Es interesante ver cómo ha transcurrido, digamos, la curación, la sanación, es decir, que le ocurran cosas a la protagonista o al protagonista. Otro de los problemas que pueden ocurrir es la narración videojuego, es decir, que todo lo que ocurra en el mundo esté tamizado en primera persona además en presente, y uno parezca estar jugando al Counter-Strike, ¿vale? Entonces, veo al niño que me saluda, estrecho la mano del niño, veo un árbol que tiene unas hojitas. ¿Veis? Este tipo de ritmo puede ser muy cansino, puede ser muy aburrido también y además no proporciona esa profundidad de campo que uno necesita cuando está escribiendo en primera persona o sobre todo cuando está leyendo en primera persona. Lo que no queremos es que el narrador en primera persona nos imposibilite ver más allá de los pensamientos del personaje. Es un añadido. Los pensamientos del personaje son un añadido, las emociones del personaje son un añadido, pero nos tiene que servir también para conocer el mundo en el que vive.
Muy bien, lo mejor de todo a la hora de construir cualquier tipo de narración es mezclar distintas voces narrativas. Eso no quiere decir que tengáis que hacer un cocido de voces narrativas, no voy a poner un primera, un segunda, un tercera y venga a tomar por saco, sino que la voz narrativa vaya variando conforme lo vaya requiriendo la acción o la historia, ¿vale? Hay una película fantástica de Akira Kurosawa llamada Rashomon, en la cual se narra un hecho delictivo en el cual, la película en lo que consiste es que varios personajes dan testimonio de ese hecho delictivo desde distintos puntos de vista. Bueno, pues hacer Rashomon en literatura también puede ayudar a, sobre todo, crear una voz narrativa un poco más distintiva. En general, la mejor manera que tenemos para trabajar las voces narrativas, de cualquier modo, es la combinación de distintas voces o más bien de distintos niveles de conciencia o digamos distintos colores de la misma voz narrativa. Muy bien, pues hasta aquí la primera persona o los narradores en primera persona. Sobre todo el consejo general que os puedo dar es intentar combinar distintas voces dentro de vuestra propia narración. Eso no quiere decir que combinéis distintos narradores, un primera, un segundo, un tercera, un cuarta, no, esto no tiene ningún sentido, sino que tampoco os restringáis a este es el pacto que he hecho con el lector y aquí me tengo que ceñir y no puedo hacer un flujo de conciencia en un momento dado o no puedo escribir en verso en otro lado. Es decir, que aquello respire de vez en cuando, porque si no nos puede quedar una narración muy monótona y terriblemente gris. Muy bien, pues muchas gracias por visualizar este vídeo. Seguiremos hablando de otras técnicas un poquito más adelante. Hablaremos de diálogos, hablaremos de estructurar relatos o de tipos de estructura de relatos. Os espero con ansiedad.